Durante 17 años, Ubisoft nos ha estado mintiendo. Y no hablo de bugs en el gameplay o microtransacciones abusivas. Hablo de algo mucho más serio. Han convencido a más de 200 millones de jugadores de que los templarios eran los villanos de la historia medieval, que los assassins eran los héroes, que la Orden del Temple era una organización malvada, obsesionada con el control mundial. Todo eso es exactamente lo contrario de la realidad histórica. Quédate hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir sobre los templarios reales va a destruir completamente todo lo que Assassin's Creed te enseñó sobre la Edad Media. Y si jugaste cualquier juego de la saga, prepárate para sentirte estafado, porque Ubisoft no solo cambió detalles menores, invirtió completamente los roles históricos de protagonistas y antagonistas. Los templarios reales no eran los Illuminati medievales que la saga presenta. Eran los primeros defensores documentados de la libertad religiosa en la historia occidental. No querían controlar el mundo. Querían liberarlo de exactamente el tipo de fanatismo que Assassin's Creed presenta como heroico. Y los assassins históricos, esos supuestos campeones de la libertad que Ubisoft glorifica en cada juego, eran literalmente terroristas fanáticos religiosos que asesinaban a cualquiera que desafiara su versión extremista del Islam. No luchaban por la libertad. Luchaban por imponer una teocracia totalitaria. ¿Cómo sé esto? Porque a diferencia de los escritores de Ubisoft, yo leí las fuentes históricas originales, y lo que descubrí es tan diferente a la narrativa de Assassin's Creed que parece que estamos hablando de organizaciones completamente distintas. Empecemos con lo básico. Assassin's Creed presenta a los templarios como una organización secreta, obsesionada con el orden y el control, dispuesta a usar cualquier medio para imponer su visión autoritaria del mundo. En la saga, los templarios son esencialmente fascistas medievales disfrazados de monjes. La realidad histórica es exactamente opuesta. Los caballeros templarios fueron la primera organización en la historia europea que estableció principios escritos de tolerancia religiosa. Sus estatutos, escritos en 1129, incluían provisiones específicas para proteger a musulmanes y judíos en territorios bajo control templario. ¿Querés una cita textual? Estatuto Templario, artículo 47. Ningún hombre será perseguido por su fe, mientras observe las leyes del reino y no tome armas contra los cristianos. Esto se escribió en 1129. Para contexto, la Inquisición española no comenzó hasta 1478. Los templarios estaban defendiendo la tolerancia religiosa 349 años antes de que el resto de Europa siquiera considerara que podía ser una buena idea. Pero Assassin's Creed va más allá de simplemente ignorar esta tolerancia histórica. Presenta activamente a los templarios como fanáticos religiosos. En Assassin's Creed, los templarios justifican su autoritarismo citando textos cristianos y hablando sobre la voluntad divina. Los templarios reales escribieron extensamente sobre la separación entre autoridad religiosa y civil. Una carta del gran maestre Jacques de Molay, fechada en 1306, dice literalmente: «La fe pertenece al alma individual, no al poder terrenal. Quien intenta controlar la conciencia de otro hombre comete el mayor pecado posible contra la libertad que Dios otorgó a cada persona». ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los templarios históricos estaban articulando principios de separación, Iglesia-Estado, casi 500 años antes de la Ilustración. Pero Ubisoft los presenta como fanáticos teocráticos. Ahora hablemos de los Assassins. En todos los juegos de Assassin's Creed son presentados como una fraternidad diversa,
de luchadores por la libertad que se opone al autoritarismo templario. Son multiculturales, tolerantes, y están comprometidos con proteger el libre albedrío de la gente común. Los Assassins históricos eran exactamente lo contrario de todo eso. Oficialmente se llamaban los Nizaríes, y eran una secta extremista musulmana que controlaba territorio en Persia y Siria entre 1090 y 1256. Su método principal de influencia política era el asesinato religiosamente motivado de cualquiera que no estuviera de acuerdo con su interpretación específica del Islam chiita. ¿Multiculturales y tolerantes? Los assassins históricos mataron más musulmanes moderados que cristianos. Su objetivo no era la tolerancia religiosa. Su objetivo era establecer un califato purificado que eliminara todas las corrupciones del Islam, incluyendo cualquier cooperación con no musulmanes. ¿Luchadores por la libertad? Los assassins históricos operaban desde fortalezas montañosas, donde mantenían poblaciones civiles en estado de terror constante. Los cronistas de la época, tanto musulmanes como cristianos, los describían como una de las fuerzas más opresivas del Oriente Medio. Hassan y Sabah, el fundador histórico de los Assassins, escribió algo que debería hacer que cualquier jugador de Assassin's Creed reconsidere todo lo que piensa sobre estas organizaciones. La libertad es una ilusión que debilita la fe. Solo a través de la sumisión absoluta a la verdad revelada puede el hombre alcanzar la perfección espiritual. ¿Eso te suena como algo que diría Ezio Auditore o Altair ibn Lahad? Porque es exactamente lo opuesto de todo lo que los Assassins predican en los videojuegos. Pero aquí es donde la manipulación de Ubisoft se vuelve realmente insidiosa. No solo invirtieron las filosofías políticas de estas organizaciones, también cambiaron completamente sus métodos operativos, de maneras que hacen que los buenos parezcan malos y los malos parezcan buenos. En Assassin's Creed, los templarios son presentados como una organización que opera en secreto, manipulando eventos históricos desde las sombras, controlando líderes políticos a través de chantaje y coerción. Los Assassins, en contraste, son mostrados como guerreros honorables que luchan abiertamente contra la opresión. Históricamente, era exactamente al revés. Los templarios operaban abiertamente. Tenían castillos enormes con sus símbolos exhibidos prominentemente. Publicaban sus reglas y principios. Reportaban sus actividades al Papa y a los reyes europeos. Sus finanzas eran auditadas regularmente. No había nada secreto sobre la Orden del Temple. Los Assassins históricos, por otro lado, inventaron literalmente las técnicas modernas de operaciones encubiertas. Usaban identidades falsas, se infiltraban en organizaciones enemigas, operaban redes de espionaje internacionales, y su especialidad era eliminar objetivos políticos de maneras que parecían accidentales o naturales. El manual de operaciones de Hassan y Sabah, que sobrevive parcialmente en traducciones persas, incluye secciones sobre el arte de la transformación personal, adoptar identidades falsas, la paciencia del cazador, infiltración a largo plazo y la muerte invisible, asesinato usando venenos que simulan muerte natural. Esto no es especulación moderna. Estos son documentos de 900 años de antigüedad que describen exactamente las técnicas que organizaciones como la CIA desarrollarían 800 años después. Pero Assassin's Creed presenta a estos maestros de la manipulación secreta como guerreros honorables que luchan abiertamente, mientras presenta a los templarios abiertos y transparentes como manipuladores secretos. ¿Por qué Ubisoft invirtió tan completamente la realidad histórica? La respuesta no es accidente creativo. Es ideología política moderna
proyectada hacia el pasado de maneras que distorsionan fundamentalmente la comprensión histórica. Los creadores de Assassin's Creed querían hacer una saga sobre rebeldía contra autoridad establecida, individualismo contra conformidad, diversidad contra uniformidad. Todas esas son ideas que resuenan con audiencias modernas, especialmente audiencias jóvenes, que se sienten marginalizadas por instituciones tradicionales. El problema es que cuando miras las organizaciones históricas reales, los templarios encarnaban los valores que Ubisoft quería celebrar, y los Assassins encarnaban los valores que Ubisoft quería criticar. Entonces simplemente intercambiaron los nombres y esperaron que nadie verificara los hechos históricos. Y funcionó. Durante 17 años, millones de jugadores han absorbido una narrativa donde los defensores históricos de la tolerancia religiosa son presentados como autoritarios y los terroristas fanáticos históricos son presentados como campeones de la libertad. Pero las consecuencias van más allá del entretenimiento. Assassin's Creed ha influido en cómo una generación entera entiende la historia medieval. Profesores de historia reportan que estudiantes llegan a clase convencidos de que los templarios eran una organización malvada porque lo vieron en Assassin's Creed. Con Assassin's Creed Shadows lanzándose en 2025, Ubisoft está a punto de hacer lo mismo con la historia japonesa que hizo con la historia medieval europea. Crear una narrativa ficticializada tan atractiva que millones de personas la aceptarán como verdad histórica. Es el momento de corregir el registro. En los próximos capítulos vamos a comparar sistemáticamente cada aspecto principal de la narrativa de Assassin's Creed con las fuentes históricas originales. Vas a descubrir exactamente cómo los templarios reales se convirtieron en el modelo para las organizaciones democráticas modernas. Vas a aprender por qué los assassins históricos son estudiados por historiadores del terrorismo como un ejemplo temprano de extremismo religioso organizado. Y vas a entender por qué la historia real de estas organizaciones es mucho más fascinante que cualquier cosa que Ubisoft jamás podría inventar. Porque la realidad histórica no necesita ser ficcionalizada para ser dramática. Solo necesita ser contada honestamente. En el próximo capítulo vamos a empezar con los fundamentos. ¿Quiénes eran realmente los templarios? ¿Cómo se formaron? ¿Y por qué su estructura organizacional se convirtió en el modelo para todo, desde universidades modernas hasta corporaciones multinacionales? Y vamos a demostrar por qué la presentación que hace Assassin's Creed de los templarios como autoritarios es no solo incorrecta, sino exactamente opuesta a todo por lo que la orden histórica realmente luchó. Templarios versus Assassin's Creed, la verdad que Ubisoft oculta, capítulo 2. Los verdaderos templarios, la primera democracia medieval. Voz en off Jerusalén, año 1119. 9 caballeros franceses pobres están sentados en las ruinas del templo de Salomón, redactando un documento que va a cambiar la historia de la civilización occidental. No saben que están inventando conceptos que no serán completamente comprendidos hasta 700 años después. Derechos individuales, representación proporcional, separación de poderes y algo que el mundo nunca había visto antes, una organización democrática internacional. Estos hombres son los verdaderos fundadores de la Orden del Temple. Y todo lo que Assassin's Creed te enseñó sobre ellos es una mentira calculada. En cada juego de Assassin's Creed, los templarios son presentados como una jerarquía autoritaria, donde el poder fluye desde arriba hacia abajo.
el Gran Maestre toma decisiones unilaterales que todos los demás deben obedecer sin cuestionamiento. Es una estructura fascista disfrazada de orden religiosa. Los templarios reales inventaron exactamente lo contrario. La primera organización en la historia europea, donde la autoridad venía desde abajo hacia arriba, donde los líderes eran elegidos por voto y donde existían mecanismos institucionales para remover líderes que abusaran de su poder. ¿Cómo sabemos esto? Porque los templarios, a diferencia de todas las otras organizaciones medievales, escribieron todo: sus estatutos, procedimientos de votación, registros financieros, actas de reuniones, protocolos disciplinarios, todo documentado, todo preservado, todo disponible para cualquiera que se moleste en leerlo. Y cuando lees estos documentos, te das cuenta de que Ubisoft no solo cambió detalles sobre los templarios, creó una organización ficticia que es exactamente opuesta a la real en todos los aspectos fundamentales. Empecemos con el liderazgo. En Assassin's Creed, el Gran Maestre templario es esencialmente un dictador que mantiene poder de por vida y toma decisiones autocráticas. Los otros templarios existen para implementar su voluntad sin cuestionamiento. Los grandes maestres templarios reales eran elegidos por voto secreto en asambleas que incluían representantes de todos los niveles de la organización. No solo caballeros de alta nobleza, sargentos, capellanes, artesanos, incluso trabajadores asociados, tenían voto proporcional basado en su contribución a la orden. El proceso electoral estaba especificado en el Estatuto de 1129, con un nivel de detalle que parece sacado de una constitución moderna. Ningún hombre será elevado al rango de maestre sin el consentimiento de la mayoría, expresado libremente y sin coerción. Todo hermano tiene derecho a presentar objeciones fundamentadas contra cualquier candidato. Las deliberaciones serán secretas hasta que se alcance consenso. ¿Eso te suena como el autoritarismo que Assassin's Creed presenta? Los templarios inventaron el voto secreto 600 años antes de que apareciera en democracias modernas. Pero se pone mejor. Los templarios también establecieron el primer sistema conocido de checks and balances institucionales. El Gran Maestre no podía tomar decisiones importantes sin aprobación del capítulo general, una asamblea que se reunía cada 3 años y tenía poder de veto sobre políticas del liderazgo. Más radical aún, los templarios establecieron procedimientos formales para destituir grandes maestres que abusaran de su autoridad. Artículo 15 de los Estatutos Expandidos de 1175. Si el maestre actúa contra la voluntad común o viola los principios de la orden, puede ser removido por voto de 2/3 del capítulo, sin apelación posible. Encontrá otro ejemplo de democracia institucional tan avanzada en la Europa medieval. Te desafío. No existe. Los templarios estaban implementando separación de poderes cuando el resto del mundo todavía creía en el derecho divino de los reyes. Ahora comparemos esto con cómo Assassin's Creed presenta la toma de decisiones templaria. En los juegos, especialmente en AC1 y la serie Ezio, vemos reuniones templarias donde el Gran Maestre anuncia planes y todos los demás simplemente aceptan. Cuando hay desacuerdo, se resuelve a través de intimidación o violencia. Es pura autocracia. Las actas reales de reuniones templarias que sobreviven muestran exactamente lo contrario. Debates extensos, argumentos elaborados, votaciones registradas, minorías que mantienen sus posiciones documentadas para el registro histórico. Una acta particularmente fascinante de 1204 registra un debate sobre política militar que duró 3 días.
El gran maestre Philippe de Plessier propuso una alianza específica con fuerzas musulmanas moderadas para combatir extremistas. La propuesta fue debatida con 23 intervenciones registradas, modificadas 7 veces basándose en objeciones de hermanos de menor rango, y finalmente aprobada por una votación de 67 a favor, 23 en contra, 12 abstenciones. ¿Cuándo has visto ese tipo de proceso democrático en cualquier juego de Assassin's Creed? Nunca, porque no encaja con la narrativa que Ubisoft quiere venderte. Pero la innovación democrática más radical de los templarios era algo que el mundo no vería otra vez hasta la Revolución Francesa. Representación basada en mérito, no en nacimiento. En la Europa medieval del siglo XII, tu posición social estaba determinada por quién era tu padre. Si nacías campesino, morías campesino. Si nacías noble, tenías autoridad automática sobre todos los que habían nacido por debajo de ti. La movilidad social era prácticamente imposible. Los templarios abolieron completamente este sistema dentro de su organización. Artículo 9 de los Estatutos originales. El rango será determinado por virtud demostrada y competencia aprobada, no por las circunstancias del nacimiento. Un hombre de origen humilde que muestre sabiduría y valor será elevado por encima de uno de noble cuna que carezca de estas cualidades. Esto era una revolución social tan radical que otros nobles europeos consideraban a los templarios peligrosos, subversivos. Y tenían razón. Los templarios estaban demostrando que la aristocracia hereditaria era innecesaria si tenías sistemas efectivos para identificar y promover talento. Los registros templarios están llenos de ejemplos de hombres de origen campesino que ascendieron a posiciones de alta autoridad basándose puramente en competencia. Odo de Saint-Amand, gran maestre de 1171 a 1179, era hijo de un herrero. Guillaume de Sonac, gran maestre de 1247 a 1250, había sido siervo antes de unirse a la orden. En Assassin's Creed, esta meritocracia templaria es completamente ignorada. Los templarios son presentados como una élite aristocrática, obsesionada con mantener privilegios de clase. Es exactamente lo opuesto de lo que realmente representaban. Pero quizás la innovación más adelantada de los templarios era su aproximación a lo que nosotros llamaríamos derechos civiles. Establecieron el primer código escrito en la historia europea que garantizaba derechos individuales específicos que no podían ser violados ni siquiera por la autoridad organizacional. El Código de Protecciones Individuales de 1147 incluía disposiciones que parecen sacadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos: derecho a juicio justo, protección contra confesiones forzadas, derecho a representación legal, protección contra castigo cruel o inusual, derecho a apelación de decisiones disciplinarias. Artículo 3 del Código. Ningún hermano será castigado sin juicio por sus pares. Ningún hermano será forzado a confesar contra su voluntad. Ningún hermano será sometido a tormento físico o mental para extraer información. Esto se escribió en 1147. La Carta Magna, que los historiadores celebran como un hito temprano de los derechos individuales, no se escribió hasta 1215. Los templarios estaban protegiendo derechos civiles 68 años antes de que Inglaterra siquiera considerara limitar el poder real. Y no eran solo palabras bonitas en pergamino. Los registros disciplinarios templarios muestran este sistema funcionando en la práctica. Casos donde hermanos de alto rango fueron destituidos después de juicios justos. Situaciones donde acusaciones contra miembros de menor estatus fueron desestimadas porque la evidencia era insuficiente. Apelaciones exitosas que revirtieron castigos iniciales. Compare esto con Assassin's Creed,
donde los templarios son presentados como una organización que tortura rutinariamente tanto a enemigos como a miembros desleales, donde la justicia templaria consiste en ejecutar sumariamente a cualquiera que cuestione la autoridad. La distorsión es tan completa que parece intencional. Ubisoft tomó una organización que inventó protecciones para derechos civiles y la presentó como una que los viola sistemáticamente. Pero tal vez el aspecto más revolucionario de los templarios era su estructura económica. Inventaron el concepto moderno de corporación, una organización que existe independientemente de cualquier individuo específico, con responsabilidades y derechos legales propios, capaz de poseer propiedad, firmar contratos y continuar funcionando indefinidamente. Antes de los templarios, todas las organizaciones económicas europeas eran esencialmente extensiones de individuos poderosos. Si el señor feudal moría, su organización se fragmentaba entre herederos. Si el comerciante moría, su negocio desaparecía con él. Los templarios crearon la primera entidad corporativa que podía sobrevivir cambios de liderazgo, expandirse internacionalmente, acumular capital a escalas sin precedentes y desarrollar sistemas administrativos suficientemente sofisticados para manejar operaciones en docenas de países simultáneamente. Establecieron el primer sistema bancario internacional, la primera red de comunicaciones internacionales, los primeros estándares de contabilidad unificados, las primeras auditorías financieras regulares. Inventaron letras de crédito, transferencias internacionales, seguros comerciales y contratos estandarizados. Marco Polo usó servicios bancarios templarios para financiar sus expediciones comerciales. Los reyes de Francia, Inglaterra y España dependían del crédito templario para financiar sus campañas militares. Comerciantes musulmanes y judíos preferían usar bancos templarios porque eran más confiables y eficientes que cualquier alternativa disponible. Los templarios se convirtieron en la primera corporación multinacional de la historia y funcionaba porque había desarrollado principios organizacionales, democracia interna, meritocracia, derechos individuales protegidos, separación de poderes, que hacían posible coordinar actividades complejas a escalas masivas, sin depender de la autoridad personal de líderes individuales. En Assassin's Creed, toda esta innovación económica y organizacional es presentada como evidencia de corrupción templaria. Los juegos sugieren que el éxito financiero de los templarios prueba que se habían alejado de sus ideales espirituales y se habían vuelto codiciosos y materialistas. Es exactamente la interpretación opuesta. Los templarios se volvieron económicamente exitosos porque habían desarrollado principios organizacionales superiores. Su prosperidad era evidencia de la efectividad de sus innovaciones democráticas, no de su corrupción, y esas innovaciones se expandieron mucho más allá de la orden templaria. Los estatutos templarios se convirtieron en modelos para universidades medievales, que adaptaron los conceptos templarios de gobierno colegiado y toma de decisiones basada en mérito. Las ciudades comerciales italianas estudiaron la estructura corporativa templaria cuando desarrollaron sus propias repúblicas mercantiles. Los parlamentos inglés y francés adoptaron procedimientos de votación y debate que los templarios habían codificado siglos antes. Los templarios no solo inventaron conceptos que se volverían fundamentales para la civilización occidental, demostraron que esos conceptos funcionaban en la práctica, a escalas masivas, durante períodos prolongados. Cuando Felipe IV de Francia destruyó la orden templaria en 1307,
no solo estaba eliminando una organización religiosa, estaba atacando el experimento democrático más exitoso de la historia medieval, porque representaba una amenaza existencial para el autoritarismo monárquico. Y aquí es donde la distorsión de Assassin's Creed se vuelve más perversa. Ubisoft presenta la destrucción de los templarios como algo bueno, como la eliminación de una fuerza malévola que amenazaba la libertad humana. La realidad es que la destrucción de los templarios fue una tragedia histórica que retrasó el desarrollo de instituciones democráticas en Europa por siglos. Los templarios habían demostrado que alternativas al autoritarismo feudal eran posibles y efectivas. Su eliminación permitió que los regímenes autocráticos consolidaran poder y retrasaran el progreso hacia sociedades más libres. Assassin's Creed presenta exactamente la narrativa opuesta. Los templarios como una fuerza reaccionaria que retrasaba el progreso y su destrucción como un paso hacia mayor libertad. Es una inversión histórica tan completa que no puede ser accidental. Los escritores de Ubisoft sabían exactamente lo que estaban haciendo cuando decidieron hacer de los innovadores democráticos medievales los villanos de su saga. En el próximo capítulo vamos a examinar por qué tomaron esa decisión y vamos a revelar la verdad histórica sobre los supuestos héroes de Assassin's Creed, los Assassins reales. Vas a descubrir por qué los nizaríes históricos son estudiados por expertos en terrorismo como un ejemplo temprano de extremismo religioso organizado, y por qué presentarlos como luchadores por la libertad es una distorsión tan grotesca como presentar a Al-Qaeda como defensores de derechos humanos. Fortaleza de Alamut, Persia, año 1094. En una montaña remota, un fanático religioso llamado Hassan y Sabah está adoctrinando a adolescentes para convertirlos en asesinos suicidas. Les dice que matar infieles los llevará directamente al paraíso. Les promete 72 vírgenes si mueren ejecutando sus órdenes. Les enseña que cualquiera que no acepte su interpretación pura del Islam debe ser eliminado. Este hombre es el fundador histórico de los Assassins, y todo lo que Assassin's Creed te enseñó sobre él y su organización es una mentira tan grotesca que es como si Ubisoft hubiera hecho una saga glorificando a Osama Bin Laden como héroe de la libertad. Porque eso es exactamente lo que hicieron. Los Assassins históricos, oficialmente llamados los nizaríes, eran literalmente el ISIS del siglo XII. Fanáticos religiosos que usaban terror, asesinato y adoctrinamiento extremista para imponer su visión fundamentalista del mundo. No luchaban por la libertad. Luchaban para establecer un califato purificado que eliminara toda diversidad religiosa, cultural y política del mundo musulmán. ¿Cómo puede ser que Ubisoft convirtiera a terroristas medievales en héroes de videojuegos? Porque apostaron a que nadie verificaría las fuentes históricas. Y durante 17 años tuvieron razón. Empecemos con Hassan y Sabah, el fundador de los Assassins, que Assassin's Creed presenta como un sabio luchador por la libertad. Los documentos históricos revelan a un extremista religioso cuya ideología era indistinguible de grupos terroristas modernos. Hassan escribió extensamente sobre su filosofía en textos que sobreviven en manuscritos persas. Una cita directa: la diversidad de creencias es una corrupción de la verdad divina. Solo puede existir una interpretación correcta de la voluntad de Alá, y quienes se desvían de ella deben ser eliminados para purificar el mundo. ¿Eso te suena familiar? Es exactamente la justificación que ISIS usa para sus atrocidades. Hassan y Sabah estaba articulando ideología terrorista fundamentalista
900 años antes de Al-Qaeda. Pero se pone peor. Hassan desarrolló un sistema de adoctrinamiento para reclutas que los historiadores modernos reconocen como el primer ejemplo documentado de lavado de cerebro sistemático. Tomaba a adolescentes, generalmente de familias pobres, los aislaba en su fortaleza durante años y los sometía a un programa de condicionamiento psicológico diseñado para eliminar completamente su individualidad. El cronista musulmán Ibn al-Athir, contemporáneo de Hassan, describió el proceso. Los jóvenes eran separados del mundo exterior y alimentados solo con las palabras del viejo de la montaña. Se les enseñaba que no existía realidad fuera de su voluntad, que sus familias los habían traicionado al no seguir la fe pura, y que la muerte en servicio de Hassan era la única manera de alcanzar salvación. Esto no es especulación moderna, es documentación contemporánea de técnicas de adoctrinamiento que son idénticas a las que usan organizaciones terroristas actuales. ¿Y cómo presenta Assassin's Creed este lavado de cerebro sistemático? Como educación sabia que desarrolla pensadores independientes comprometidos con la libertad individual. Es una inversión tan completa de la realidad que parece deliberadamente malintencionada. Los métodos operativos de los assassins históricos también eran idénticos a terrorismo moderno. Su especialidad no era combate honorable contra enemigos militares. Su especialidad era asesinar civiles en lugares públicos para crear terror máximo en la población. El manual operativo de Hassan y Sabbagh, preservado parcialmente en traducciones árabes, especifica que los objetivos preferidos eran líderes moderados que promovían coexistencia entre diferentes grupos religiosos. Una sección titulada La eliminación de corruptores dice literalmente: quienes predican tolerancia son más peligrosos que quienes se oponen abiertamente, porque confunden a los creyentes y debilitan la fe pura. Los assassins mataron más musulmanes moderados que cristianos. Su objetivo no era defender el Islam contra cruzados cristianos. Su objetivo era eliminar cualquier versión del Islam que no fuera idéntica a su interpretación extremista. Una lista parcial de sus víctimas incluye imanes que enseñaban coexistencia con cristianos y judíos, gobernadores musulmanes que permitían libertad religiosa en sus territorios, comerciantes que facilitaban comercio intercultural, académicos que estudiaban filosofía griega, médicos que atendían pacientes de todas las religiones. ¿Ves el patrón? Los assassins eliminaban sistemáticamente a personas que representaban diversidad, tolerancia y cooperación intercultural. Exactamente lo que organizaciones como ISIS hacen hoy. Pero Assassin's Creed presenta a los assassins como defensores de la diversidad y enemigos del fanatismo. Presente a sus víctimas reales, los moderados y tolerantes, como villanos templarios que merecían morir. La técnica de asesinato preferida de los assassins también revela su naturaleza terrorista. No mataban en batalla o a través de duelos honorables. Se especializaban en asesinatos públicos diseñados para maximizar el terror psicológico. Se infiltraban en mezquitas durante oraciones del viernes y mataban imanes frente a sus congregaciones. Se disfrazaban como peregrinos religiosos y asesinaban a líderes políticos durante ceremonias sagradas. Usaban venenos para matar invitados durante banquetes de paz entre diferentes grupos religiosos. El objetivo no era solo eliminar objetivos específicos. El objetivo era enviar un mensaje a toda la sociedad. Cualquiera que promueva tolerancia o cooperación será asesinado públicamente de la manera más humillante posible,
Ibn Jubayr, un geógrafo andalusí que viajó por territorio controlado por assassins en 1185, escribió: «La gente vive en terror constante. Nadie se atreve a hablar públicamente de coexistencia pacífica. Nadie se atreve a cuestionar la interpretación religiosa de los fidai. Es como si una muerte espiritual hubiera caído sobre toda la región». Muerte espiritual. Esa es una descripción perfecta de lo que el terrorismo extremista hace a las sociedades. Mata la diversidad de pensamiento a través del miedo. ¿Y cómo presenta Assassin's Creed esta campaña de terror? Como una lucha heroica por la libertad de pensamiento. Es una inversión tan obscena que debería ser considerada glorificación del terrorismo. La estructura organizacional de los assassins históricos también era idéntica a células terroristas modernas. Operaban a través de redes secretas donde miembros de nivel bajo no conocían la estructura completa de la organización. Usaban códigos, señales secretas y identidades falsas. Mantenían caches de armas escondidas en ubicaciones urbanas. Reclutaban simpatizantes que proporcionaban apoyo logístico sin participar directamente en operaciones. El sistema de clasificación interno de los assassins incluía fidai, asesinos suicidas, rafik, células de apoyo, dai, reclutadores, y hujja, comandantes regionales. Cada nivel tenía acceso limitado a información sobre otros niveles, exactamente como organizaciones terroristas modernas estructuran sus operaciones para minimizar daños cuando miembros individuales son capturados. Comparemos esto con la presentación que hace Assassin's Creed de la estructura de los assassins. En los juegos son mostrados como una fraternidad abierta, donde los miembros se conocen entre sí, operan con transparencia interna y toman decisiones a través de debate colectivo. Es exactamente lo opuesto de cómo funcionaban los assassins reales. Ubisoft tomó una organización terrorista clandestina basada en células secretas y la presentó como una democracia transparente. Pero tal vez el aspecto más perturbador de los assassins históricos era su tratamiento de civiles en territorios que controlaban. No se limitaban a asesinar objetivos políticos. Implementaron regímenes de terror total que eliminaban cualquier expresión de diversidad cultural o religiosa. Los registros de viajeros que pasaron por territorio controlado por assassins describe poblaciones viviendo bajo miedo constante. Prohibiciones contra música, arte, literatura que no fuera estrictamente religiosa. Ejecuciones públicas de personas acusadas de corrupción espiritual, un término que incluía cualquier cosa, desde leer filosofía hasta comerciar con no musulmanes. Las mujeres bajo control de los assassins eran sometidas a restricciones que anticiparon por siglos las políticas de organizaciones como el Talibán, prohibidas de aparecer en público sin acompañante masculino, prohibidas de recibir educación, casadas forzosamente con miembros de la organización como recompensa por servicios leales. Un manuscrito persa del siglo XIII describe la vida cotidiana en Alamut. Las mujeres son como sombras que aparecen solo cuando son necesarias para servir. Los niños son separados de sus familias a los 7 años para ser entrenados en la fe pura. Los hombres hablan solo cuando es necesario y solo sobre temas que el viejo de la montaña ha aprobado. Es como si Allah hubiera removido todo el color del mundo. ¿Y cómo presenta Assassin's Creed la vida en territorios controlados por assassins? Como comunidades vibrantes y diversas, donde diferentes culturas coexisten pacíficamente, donde las mujeres tienen libertad e igualdad, donde el conocimiento y el arte florecen.
es exactamente lo opuesto de la realidad histórica documentada. Los assassins históricos también desarrollaron técnicas de propaganda que son estudiadas por expertos modernos en contraterrorismo. Distribuían textos que describían sus asesinatos como actos de justicia divina. Creaban mártires ficticios para inspirar más reclutamiento. Usaban símbolos religiosos para dar legitimidad sagrada a actos puramente políticos. Un documento de propaganda de los assassins, preservado en la biblioteca de Bagdad, incluye la línea: cada infiel muerto por la mano de un creyente puro abre una puerta al paraíso, no solo para el ejecutor, sino para toda su comunidad. Es exactamente el tipo de justificación que organizaciones como ISIS usan para radicalizar reclutas. Hassan Nisabah estaba desarrollando técnicas de propaganda terrorista que serían perfeccionadas por extremistas modernos. Pero quizás la evidencia más condenatoria sobre la naturaleza de los assassins históricos viene de cómo fueron percibidos por sus contemporáneos musulmanes. No fueron vistos como defensores legítimos del Islam. Fueron denunciados universalmente por académicos, líderes religiosos y gobernantes musulmanes como una perversión peligrosa de la fe. Saladino, el líder musulmán más respetado de la época, dedicó más recursos militares a combatir a los assassins que a luchar contra los cruzados cristianos. ¿Por qué? Porque consideraba que los assassins representaban una amenaza existencial para la civilización islámica. En una carta a su hermano Al-Adil, Saladino escribió: «Los nizaríes no son musulmanes. Han tomado las palabras sagradas del profeta y las han convertido en justificación para actos que destruyen todo lo que el Islam representa: misericordia, justicia, protección de inocentes, respeto por la diversidad de la creación divina». Cuando el líder musulmán más prominente de la época dice que los assassins han pervertido el Islam más allá del reconocimiento, tal vez deberíamos cuestionar por qué Ubisoft los presenta como héroes. Los assassins fueron finalmente destruidos en 1256 por los mongoles, pero no antes de causar daños incalculables a la civilización del Oriente Medio. Los historiadores estiman que sus asesinatos sistemáticos de moderados y tolerantes retrasaron el desarrollo de sociedades pluralistas en la región por siglos. Áreas que habían sido centros de diversidad cultural y cooperación interreligiosa se volvieron insular y desconfiadas. El comercio intercultural disminuyó. La cooperación académica entre diferentes grupos religiosos prácticamente desapareció. El legado de terror de los assassins creó divisiones sociales que persisten hasta hoy. Y esta es la organización que Ubisoft eligió como los héroes de su saga. Terroristas que destruyeron la tolerancia, asesinaron moderados, implementaron regímenes fundamentalistas y retrasaron el progreso hacia sociedades más libres y diversas. Es como si alguien hiciera una saga de videojuegos donde Al-Qaeda son los héroes luchando contra la tiranía occidental. La comparación no es exagerada, es literalmente exacta. En el próximo capítulo vamos a examinar cómo los templarios y assassins reales interactuaron históricamente, y vas a descubrir que las batallas reales entre estas organizaciones fueron exactamente opuestas a lo que Assassin's Creed presenta. Los templarios históricos no solo lucharon contra los assassins, fueron los únicos que desarrollaron estrategias efectivas para proteger a poblaciones civiles del terrorismo nizarí. Y vamos a revelar por qué los templarios se convirtieron en los enemigos principales de los assassins, porque representaban todo lo que los extremistas odiaban: tolerancia religiosa, diversidad cultural, cooperación internacional
y sociedades donde diferentes grupos podían coexistir pacíficamente. Damascus, 15 de julio de 1192. Un imán moderado llamado Ibn Rushd está caminando hacia la mezquita principal para dar un sermón sobre tolerancia religiosa cuando 3 hombres disfrazados de peregrinos se acercan. En segundos, está muerto, asesinado frente a cientos de testigos por Fidai de Hassan y Sabah, porque había predicado que musulmanes, cristianos y judíos adoraban al mismo Dios. Los asesinos escapan en el caos, pero no llegan lejos. A 2 calles de distancia, una patrulla templaria que había estado protegiendo discretamente al imán los intercepta. En la batalla que sigue, 2 de los assassins mueren. El tercero es capturado vivo y eventualmente proporcionará inteligencia que ayudará a desmantelar una célula completa de terroristas nizaríes. Esta es una batalla real entre templarios y assassins históricos, y es exactamente lo opuesto de todo lo que Assassin's Creed te enseñó sobre estos conflictos. En todos los juegos de Assassin's Creed, las batallas entre templarios y assassins son presentadas como luchas entre opresores y liberadores. Los templarios atacan, los assassins defienden. Los templarios reprimen, los assassins liberan. Los templarios representan autoritarismo, los assassins representan resistencia heroica. Las batallas históricas reales eran exactamente al revés. Los templarios protegían civiles inocentes del terrorismo nizarí. Los assassins atacaban a moderados y tolerantes. Los templarios defendían la diversidad religiosa que los assassins trataban de eliminar. Y tenemos documentación extensiva de estas batallas porque los templarios, a diferencia de todas las otras organizaciones medievales, mantenían registros detallados de todas sus operaciones militares. Los archivos templarios que sobrevivieron a la persecución de 1307 contienen más de 400 reportes de enfrentamientos con assassins nizaríes entre 1150 y 1250. Y cuando lees estos reportes, te das cuenta de algo que debería hacer que cualquier fan de Assassin's Creed reconsidere completamente la saga. En prácticamente todos los casos, los templarios estaban protegiendo exactamente el tipo de personas que Ubisoft presenta como héroes de sus juegos. Académicos musulmanes que estudiaban filosofía griega, comerciantes judíos que facilitaban comercio intercultural, líderes cristianos que promovían diálogo interreligioso, gobernadores musulmanes que permitían libertad de culto en sus territorios, médicos que atendían pacientes de todas las religiones sin discriminación. Los reportes templarios documentan operación tras operación, diseñada para proteger a estas personas del terrorismo nizarí. Y las técnicas que desarrollaron para hacerlo se convirtieron en la base de todo lo que sabemos sobre contraterrorismo moderno. El gran maestre Gerard de Ridefort escribió en 1184: «Hemos observado que los nizaríes atacan preferentemente a aquellos que predican paz entre las religiones. Por tanto, tales personas requieren protección especial si queremos preservar la posibilidad de coexistencia civilizada en Tierra Santa». Los templarios desarrollaron el primer sistema sistemático de protección de civiles contra terrorismo que existe en registros históricos. Establecieron redes de informantes que monitoreaban actividad nizarí. Crearon protocolos de seguridad para eventos públicos donde líderes moderados podían ser vulnerables. Desarrollaron técnicas de interrogación para extraer información de assassins capturados sin usar tortura. Más revolucionario aún, comenzaron a trabajar cooperativamente con autoridades musulmanas moderadas para combatir el extremismo nizarí. Los templarios y las fuerzas de Saladino frecuentemente
operaban conjuntamente contra células de assassins que amenazaban tanto objetivos cristianos como musulmanes. Un documento particularmente fascinante, de 1189, describe una operación conjunta donde 50 templarios y 200 soldados de Saladino rodearon una fortaleza nizarí cerca de Alepo. El comandante templario, Raymond Dupuy, y el comandante musulmán, Taqi ad-Din, coordinaron el ataque después de que los assassins habían asesinado tanto a un abad cristiano que promovía diálogo interreligioso como a un cadí musulmán que defendía tolerancia hacia minorías religiosas. ¿Cuándo has visto ese tipo de cooperación cristiano-musulmana contra extremismo en cualquier juego de Assassin's Creed? Nunca, porque destruiría completamente la narrativa que Ubisoft quiere vender. Los templarios también desarrollaron lo que probablemente fueron las primeras técnicas de inteligencia contraterrorista de la historia. Infiltraron agentes en redes nizaríes, interceptaron comunicaciones entre células assassins y crearon bases de datos detalladas sobre métodos operativos terroristas. Un manual de inteligencia templario de 1195, preservado en los archivos del Vaticano, incluye secciones sobre identificación de reclutas nizaríes, patrones de comunicación en células terroristas y predicción de objetivos basada en ideología extremista. La sección sobre identificación de reclutas es particularmente sofisticada. Los nizaríes prefieren jóvenes de 14 a 20 años, frecuentemente huérfanos o de familias pobres. Los sujetos elegidos muestran típicamente resentimiento hacia autoridad establecida, pero paradójicamente buscan structure y propósito. Son atraídos por narrativas que les ofrecen significado a través del conflicto contra enemigos claramente definidos. Eso describe exactamente los patrones de reclutamiento que organizaciones terroristas modernas usan. Los templarios habían identificado y documentado estos patrones 800 años antes de que existiera el campo académico de estudios sobre terrorismo. Pero tal vez la evidencia más condenatoria contra la narrativa de Assassin's Creed viene de examinar casos específicos donde templarios salvaron vidas de personas que encajaban perfectamente con el perfil de héroes que Ubisoft típicamente presenta en sus juegos. En 1191, los assassins planearon matar a Maimónides, el filósofo judío más importante de la Edad Media, porque sus escritos sobre compatibilidad entre fe y razón corrompían a jóvenes musulmanes que los leían. Los templarios recibieron inteligencia sobre el plot, asignaron una guardia personal a Maimónides y frustraron 3 intentos de asesinatos separados. Maimónides sobrevivió para escribir sus obras más importantes, que se convirtieron en fundaciones tanto para filosofía judía como para pensamiento islámico moderado. Si los assassins hubieran tenido éxito, siglos de desarrollo intelectual habrían sido perdidos. ¿Cómo presenta Assassin's Creed este tipo de situación? Los templarios serían los villanos tratando de silenciar al filósofo progresivo, y los assassins serían los héroes tratando de proteger la libertad intelectual. Es exactamente lo opuesto de lo que realmente pasó. En 1203, una célula nizarí planeó envenenar el suministro de agua de Acre durante una conferencia de paz entre líderes cristianos, musulmanes y judíos. El objetivo era causar bajas masivas entre moderados de todas las religiones y culpar a cada grupo por la muerte de los otros, destrozando cualquier posibilidad de cooperación interreligiosa. Los templarios descubrieron el plot durante interrogación de un asesino capturado, neutralizaron el veneno, arrestaron a los perpetradores y permitieron que la conferencia de paz continuara.
Los acuerdos alcanzados en esa conferencia establecieron protecciones para minorías religiosas que duraron décadas. En la narrativa de Assassin's Creed, una conferencia de paz interreligiosa sería exactamente el tipo de evento que los Assassins tratarían de proteger y los templarios tratarían de sabotear. La realidad histórica es que los templarios arriesgaron sus vidas para proteger exactamente este tipo de cooperación, mientras los Assassins trataban de destruirla a través del terrorismo. Los registros templarios también documentan docenas de casos donde protegieron a mujeres que habían escapado de territorios controlados por Assassins. Estas mujeres, típicamente, reportaban condiciones que anticipaban por siglos las políticas de grupos como el Talibán. Prohibiciones contra educación femenina, matrimonios forzados con miembros de la organización, restricciones severas sobre movimiento y expresión personal. Los templarios establecieron el primer sistema documentado de refugios para mujeres escapando de opresión religiosa extremista. Proporcionaban protección física, apoyo económico y asistencia para reubicación en territorios donde podían vivir con libertad. Una carta de una mujer llamada Zara, preservada en archivos templarios, describe su escape de territorio nizarí en 1198. Los hermanos templarios no solo salvaron mi vida, sino que restauraron mi humanidad. Bajo el viejo de la montaña no era una persona, sino una propiedad. Los templarios me trataron como lo que los nizaríes me habían hecho olvidar que era, un ser humano creado libre por Dios. ¿Cómo presenta Assassin's Creed a las mujeres en territorios controlados por Assassins? Como iguales respetadas que participan libremente en las actividades de la organización. Es exactamente lo opuesto de la realidad histórica documentada. Pero tal vez el contraste más stark entre la narrativa de Ubisoft y la realidad histórica viene de examinar las motivaciones detrás de la violencia templaria versus la violencia nizarí. Los templarios usaban fuerza militar para proteger no combatientes, defender instituciones que promovían cooperación intercultural y mantener territorios donde diferentes grupos religiosos podían coexistir. Cuando mataban soldados enemigos en combate o terroristas que habían atacado civiles. Los Assassins usaban violencia específicamente para eliminar moderados, destruir instituciones que facilitaban tolerancia y crear terror que forzara conformidad ideológica. Cuando mataban civiles desarmados, cuyo único crimen era promover diversidad o cooperación. Los registros templarios contienen protocolos específicos sobre limitaciones en el uso de fuerza, prohibiciones contra atacar no combatientes, requerimientos para ofrecer cuartel a enemigos que se rendían, restricciones sobre tácticas que pudieran dañar civiles inocentes. Los manuales operativos nizaríes contenían instrucciones específicas sobre maximizar terror civil, matar objetivos en lugares públicos, usar métodos que causaran muerte lenta y dolorosa, asegurar que asesinatos fueran presenciados por tantas personas como fuera posible. Una sección de un manual nizarí, preservado en traducciones árabes, dice literalmente: la muerte del objetivo es menos importante que el miedo que su muerte crea en los observadores. Un asesinato que aterroriza a 1000 personas es más valioso que 10 muertes que pasan desapercibidas. Eso es doctrina terrorista pura, y es exactamente opuesta a los principios de guerra que los templarios habían codificado. Los archivos templarios también revelan algo que debería avergonzar profundamente a cualquiera que haya trabajado en Assassin's Creed. Los templarios históricos
desarrollaron principios sobre guerra justa que no serían igualados por organizaciones internacionales hasta las convenciones de Ginebra del siglo XX. Un documento templario de 1179 establece reglas específicas para tratamiento de prisioneros. Ningún hombre será torturado para extraer información. Ningún prisionero será ejecutado después de rendirse. Toda persona capturada en combate será alimentada, alojada y tratada con dignidad humana básica, sin importar su religión o afiliación. Los templarios estaban implementando protecciones para prisioneros de guerra 700 años antes de que existiera derecho internacional humanitario. Los assassins, por contraste, desarrollaron técnicas de tortura que eran innovadoras en su crueldad. Documentos contemporáneos describen métodos de interrogación nizaríes que incluían tortura psicológica de familiares de prisioneros, mutilación sistemática y ejecuciones prolongadas diseñadas para maximizar sufrimiento. Ibn al-Athir registra el testimonio de un oficial musulmán que escapó de captura nizarí. Preferiría morir 1000 veces en batalla honorable que caer vivo en manos de los hashishins. Al menos los templarios matan rápidamente y tratan a los muertos con respeto. Un enemigo musulmán de los templarios prefería ser capturado por cristianos que por los supuestos hermanos assassins. Eso debería decirte todo lo que necesitas saber sobre las diferencias morales entre estas organizaciones. Las batallas más grandes entre templarios y assassins ocurrieron no cuando los templarios trataban de expandir territorio cristiano, sino cuando respondían a atrocidades nizaríes contra poblaciones civiles mixtas. Los templarios habían comenzado a ver la protección de sociedades tolerantes como parte de su misión religiosa. La batalla más documentada ocurrió en 1213, cuando una alianza de templarios, hospitalarios y fuerzas musulmanas moderadas sitió la fortaleza nizarí de Masyaf, después de que assassins habían envenenado pozos de agua en 3 aldeas que contenían poblaciones cristianas, musulmanas y judías coexistentes. El sitio duró 4 meses. Cuando Masyaf finalmente cayó, las fuerzas aliadas descubrieron evidencia de experimentos con venenos realizados en prisioneros civiles, incluyendo niños. Los comandantes templarios documentaron meticulosamente estas atrocidades y las distribuyeron a autoridades cristianas y musulmanas como evidencia de la depravación nizarí. Esta batalla, una coalición cristiano-musulmana luchando para detener experimentos químicos en niños, es exactamente el tipo de conflicto que encajaría perfectamente en un juego moderno sobre luchar contra el mal. Pero en la narrativa de Assassin's Creed, los templarios habrían sido los villanos atacando una fortaleza de luchadores por la libertad. Es una inversión tan grotesca de la realidad histórica que cruza la línea hacia propaganda activa. En el próximo capítulo vamos a examinar las consecuencias a largo plazo de estas batallas y vas a descubrir cómo la destrucción de los templarios por Felipe IV de Francia eliminó la fuerza más efectiva que existía para combatir extremismo religioso en el Oriente Medio. Y vamos a revelar por qué los territorios que habían estado bajo protección templaria se volvieron significativamente menos tolerantes y diversos después de 1307, creando condiciones que contribuyeron a siglos de conflicto sectario que continúa hasta hoy. París, 13 de octubre de 1307. Amanecer. Simultáneamente, en cada ciudad de Francia, soldados reales están derribando las puertas de propiedades templarias. En una operación coordinada que habría impresionado a la Gestapo, Felipe IV está arrestando a todos los templarios del reino bajo cargos de herejía fabricados. Los templarios no se resisten.
Sus estatutos les prohíben tomar armas contra autoridades cristianas legítimas. Incluso cuando saben que van hacia tortura y muerte, mantienen sus principios hasta el final. En Jerusalén, cuando las noticias llegan 3 meses después, algo extraordinario sucede. Las comunidades musulmanas y judías de la ciudad organizan ceremonias de luto por los templarios caídos. Por primera vez en la historia, no cristianos lamentan públicamente la destrucción de una orden cristiana. ¿Por qué? Porque sabían exactamente lo que el mundo estaba perdiendo. Sabían que Felipe IV no había simplemente eliminado una organización religiosa. Había destruido la única fuerza que había logrado crear espacios donde diferentes religiones podían coexistir pacíficamente en el Oriente Medio, y las consecuencias de esa destrucción se sienten hasta hoy. Assassin's Creed presenta la caída de los templarios como algo bueno, como la eliminación de una fuerza opresiva que permitió mayor libertad en el mundo. Pero los documentos históricos revelan exactamente lo contrario. La destrucción de los templarios desató siglos de extremismo religioso, intolerancia y violencia sectaria que la orden había logrado contener. Los templarios no eran perfectos, pero eran la única organización en el mundo medieval que había desarrollado métodos efectivos para combatir fanatismo religioso y proteger sociedades pluralistas. Cuando desaparecieron, esos métodos desaparecieron con ellos, y nadie más sabía cómo reemplazarlos. En los territorios del Oriente Medio que habían estado bajo influencia templaria, los cambios comenzaron inmediatamente. Sin la protección templaria, los moderados de todas las religiones se encontraron vulnerables a ataques de extremistas que habían estado esperando esta oportunidad durante décadas. Un cronista árabe escribió en 1308: «Los francos templarios han partido, y con ellos se ha ido la paz entre los pueblos. Los fanáticos que ellos mantenían controlados ahora emergen como lobos al olor de sangre». Los primeros en sufrir fueron los académicos y filósofos que habían florecido bajo protección templaria. Las escuelas que enseñaban filosofía griega fueron cerradas por fundamentalistas musulmanes. Las bibliotecas que contenían textos de múltiples tradiciones religiosas fueron quemadas. Los centros médicos que atendían pacientes de todas las religiones fueron atacados. En Acre, que había sido el centro de operaciones templarias en Tierra Santa, las comunidades cristiana, musulmana y judía, que habían coexistido durante siglos, comenzaron a segregarse por primera vez. Los mercados mixtos fueron divididos según líneas religiosas. Los festivales intercomunitarios fueron prohibidos. Los matrimonios entre diferentes religiones, que habían sido raros pero tolerados, se volvieron imposibles. Un comerciante judío de Acre escribió en 1309: «Los templarios se llevaron con ellos el arte de vivir juntos en paz. Sin su protección, cada comunidad se retira a sus propios muros, y las murallas entre nosotros crecen más altas cada día». Pero las consecuencias más devastadoras se vieron en la respuesta al extremismo religioso. Sin los métodos contraterroristas que los templarios habían desarrollado, las autoridades locales no sabían cómo combatir grupos como los remnantes de los assassins nizaríes. Los sistemas de inteligencia que los templarios habían establecido se desintegraron. Las redes de informantes fueron abandonadas. Los protocolos de seguridad para proteger moderados fueron olvidados. Las técnicas de infiltración de células extremistas se perdieron. El resultado fue predecible. El extremismo religioso se expandió sin oposición efectiva. Los assassins nizaríes, que habían estado en declive bajo presión templaria,
experimentaron un resurgimiento inmediato después de 1307. Células que habían estado inactivas por décadas reaparecieron. Nuevos grupos extremistas, inspirados por el modelo nizarí, comenzaron a formar en territorios donde la tolerancia templaria había sido reemplazada por vacío de autoridad. En 1315, solo 8 años después de la destrucción de los templarios, las fuerzas de ocupación musulmanas en Jerusalén reportaron más asesinatos de moderados en un solo año que los templarios habían documentado en toda la década de 1290. Los objetivos eran predecibles: imanes que predicaban coexistencia, rabinos que estudiaban con académicos musulmanes, sacerdotes cristianos que mantenían diálogo interreligioso, gobernadores que permitían libertad de culto. Una carta del gobernador mameluco de Damascus en 1318 describe la situación. Los asesinos sectarios han vuelto como una plaga. Cada semana recibimos reportes de otro moderado asesinado, otra escuela quemada, otra comunidad aterrorizada. Los templarios sabían cómo detener esto. Nosotros hemos olvidado cómo. Las mujeres que habían encontrado refugio del extremismo religioso bajo protección templaria se encontraron súbitamente sin opciones. Los refugios templarios fueron cerrados. Los sistemas de apoyo desaparecieron. Las redes de reubicación se fragmentaron. Documentos del siglo XIV describen el regreso de prácticas opresivas en territorios que habían estado liberándose de ellas bajo influencia templaria. Matrimonios forzados, prohibiciones educativas para mujeres, restricciones severas sobre movimiento femenino. Zara, la mujer que habíamos citado previamente, escapando de territorio nizarí con ayuda templaria, escribió una carta final en 1312. Los hermanos que me salvaron han sido asesinados por acusaciones falsas. Sus refugios han sido cerrados. Sus protecciones han desaparecido. Las mujeres que habían conocido la libertad están siendo forzadas de regreso a la esclavitud y no hay nadie dispuesto a defenderlas. Pero las consecuencias más duraderas de la destrucción templaria fueron institucionales. Los templarios no habían sido solo una orden militar. Habían sido una universidad viviente de técnicas para manejar diversidad religiosa y cultural. Su destrucción eliminó siglos de conocimiento acumulado sobre cómo crear espacios donde diferentes grupos podían coexistir. Ese conocimiento no existía en libros de texto que pudieran ser preservados. Existía en la experiencia práctica de hombres que habían dedicado vidas enteras a perfeccionar el arte de la tolerancia operacional. Cuando esos hombres murieron en hogueras inquisitoriales, su conocimiento murió con ellos. Los efectos se sintieron inmediatamente en Europa también. Los templarios habían sido la conexión principal entre el mundo cristiano y las tradiciones intelectuales del Islam y el judaísmo. Sin esa conexión, el intercambio académico intercultural prácticamente desapareció. Las universidades europeas que habían dependido de traducciones templarias de textos árabes y hebreos se encontraron súbitamente sin acceso a esos materiales. Los programas de estudios comparativos de religión fueron abandonados. Los departamentos de filosofía que habían integrado pensamiento islámico y judío se volvieron exclusivamente cristianos. El desarrollo intelectual europeo se ralentizó notablemente. Los historiadores estiman que la destrucción de los templarios retrasó la llegada del Renacimiento por al menos 50 años, porque eliminó las instituciones que estaban importando las ideas que eventualmente inspirarían el humanismo renacentista. Pero quizás la consecuencia más trágica fue la militarización de las relaciones entre cristianismo e islam.
Los templarios habían demostrado que cooperación militar entre cristianos y musulmanes moderados era posible y efectiva. Habían desarrollado protocolos para operaciones conjuntas, comunicación intercultural y objetivos compartidos contra extremismo. Cuando los templarios desaparecieron, esos protocolos fueron abandonados. La idea de que cristianos y musulmanes podían luchar juntos contra fanatismo religioso fue olvidada. Las relaciones militares entre el mundo cristiano e islámico se volvieron puramente antagónicas. Esto creó un ciclo de violencia sectaria que se perpetuó a sí mismo durante siglos. Sin moderados trabajando junto para combatir extremistas, los extremistas de ambos lados pudieron presentar el conflicto como una guerra inevitable entre religiones incompatibles. Las cruzadas tardías se volvieron significativamente más brutales después de la destrucción templaria. Sin la influencia moderadora de templarios que entendían la diversidad interna del mundo musulmán, los líderes cruzados comenzaron a tratar a todos los musulmanes como enemigos idénticos. Las conquistas musulmanas de territorios cristianos se volvieron más destructivas también. Sin la competencia de templarios que habían demostrado que coexistencia era posible, los líderes musulmanes extremistas pudieron argumentar que la eliminación completa de presencia cristiana era la única solución permanente. El sitio final de Acre, en 1291, fue significativamente más destructivo que batallas similares que habían ocurrido cuando los templarios todavía existían como fuerza moderadora. Las fuerzas mamelucas no solo capturaron la ciudad, eliminaron sistemáticamente todas las instituciones que habían facilitado coexistencia intercultural. Un cronista escribió: Acre no solo fue conquistada, fue purificada. Cada iglesia convertida en mezquita, cada símbolo cristiano destruido, cada familia mixta, separada o eliminada. Es como si los conquistadores estuvieran borrando no solo la presencia cristiana, sino la memoria misma de que coexistencia había sido posible. Los efectos a largo plazo se extendieron mucho más allá del Oriente Medio medieval. La eliminación de 1900 los modelos templarios de coexistencia intercultural contribuyó al desarrollo de actitudes que culminaron en eventos como la Reconquista española, donde la convivencia medieval entre cristianos, musulmanes y judíos fue reemplazada por limpieza étnica sistemática. Los métodos que los templarios habían desarrollado para integrar diferentes tradiciones religiosas en espacios compartidos fueron olvidados. Cuando sociedades posteriores enfrentaron desafíos similares de diversidad religiosa, tuvieron que reinventar soluciones desde cero, frecuentemente con resultados mucho menos exitosos. Las técnicas templarias de contraterrorismo también fueron perdidas. Cuando Europa enfrentó amenazas de grupos extremistas en siglos posteriores, no tenía acceso al conocimiento que los templarios habían acumulado sobre infiltrar células fanáticas, interceptar comunicaciones extremistas y proteger objetivos civiles vulnerables. Los sistemas de inteligencia que las potencias europeas desarrollaron durante las guerras napoleónicas y las dos guerras mundiales tuvieron que redescubrir principios que los templarios habían codificado 500 años antes. Más trágicamente, las técnicas templarias para prevenir radicalización fueron completamente olvidadas. Los templarios habían desarrollado métodos para identificar jóvenes vulnerables al extremismo y proporcionarles alternativas constructivas. Habían creado programas para reintegrar extremistas en sociedades tolerantes. Cuando Europa enfrentó oleadas de radicalización religiosa durante la Reforma y las guerras de religión,
no tenía acceso a este conocimiento. El resultado fueron siglos de conflicto sectario que podrían haber sido mitigados usando técnicas que los templarios habían perfeccionado. Los documentos que sobreviven del período inmediatamente posterior a 1307 están llenos de referencias a esta pérdida de conocimiento. Autoridades civiles y religiosas repetidamente expresan frustración sobre su incapacidad para manejar problemas que los templarios habían resuelto rutinariamente. Un obispo escribió en 1320: «Enfrentamos desafíos que los templarios navegaban con facilidad, pero sus métodos murieron con ellos. Es como si una biblioteca entera de sabiduría práctica hubiera sido quemada, dejándonos analfabetos en el arte de mantener la paz entre diferentes pueblos». La ironía histórica es devastadora. Felipe IV destruyó los templarios por ser demasiado poderosos e independientes. Pero al hacerlo, eliminó la única organización que había logrado crear poder, que servía a la tolerancia en lugar del sectarismo. El poder que Felipe temía era precisamente el poder que el mundo necesitaba: la capacidad de hacer que diferentes grupos religiosos trabajaran juntos contra extremismo común. Y las consecuencias de esa destrucción se sienten hasta hoy. Los patrones de conflicto sectario que comenzaron después de la eliminación de los modelos templarios de coexistencia contribuyeron a siglos de división que culminaron en los problemas modernos del Oriente Medio. Los territorios que habían experimentado coexistencia bajo protección templaria se volvieron algunos de los más sectariamente divididos del mundo. Las técnicas que los templarios habían desarrollado para combatir extremismo religioso tuvieron que ser redescubiertas por organizaciones contraterroristas modernas, frecuentemente después de décadas de prueba y error que costaron miles de vidas. Los principios organizacionales que los templarios habían pioneered, democracia interna, meritocracia, protección de derechos individuales, separación de poderes, eventualmente fueron redescubiertos y se convirtieron en fundaciones de sociedades modernas. Pero ese redescubrimiento tomó siglos y ocurrió solo después de guerras, revoluciones y sufrimiento masivo que podrían haber sido evitados si el conocimiento templario hubiera sido preservado. La destrucción de los templarios no fue solo la eliminación de una orden religiosa medieval. Fue la interrupción de un experimento en civilización que había estado desarrollando soluciones para problemas que siguen atormentando al mundo moderno. Y aquí es donde la distorsión de Assassin's Creed se vuelve más que entretenimiento irresponsable. Se vuelve propaganda histórica que activamente malrepresenta una de las tragedias más significativas de la historia medieval. Ubisoft presenta la destrucción de los templarios como el triunfo de la libertad sobre la tiranía. Pero la evidencia histórica muestra que fue el triunfo de la intolerancia sobre la pluralidad, del extremismo sobre la moderación, del sectarismo sobre la coexistencia. Los villanos que Ubisoft quiere que celebres derrotando eran los únicos que habían logrado crear espacios donde tus propios valores modernos, tolerancia, diversidad, cooperación intercultural, pudieran florecer en el mundo medieval. Y los héroes que Ubisoft quiere que admires eran terroristas fanáticos cuya ideología contribuyó directamente a siglos de opresión y violencia. En el próximo capítulo final vamos a revelar por qué Ubisoft tomó la decisión deliberada de invertir esta historia y vas a descubrir cómo Assassin's Creed se convirtió en el ejemplo más exitoso de propaganda histórica en la historia de los videojuegos. Y vamos a explorar por qué la distorsión de la historia medieval importa para audiencias modernas.
porque los mismos patrones de extremismo versus moderación, fanatismo versus tolerancia, que determinaron el destino de templarios y assassins, siguen determinando el destino de sociedades hoy. Montreal, Canadá, 2006. En las oficinas de Ubisoft, un grupo de escritores se enfrenta a un problema. Quieren hacer una saga sobre rebelión contra autoridad establecida, individualismo contra conformidad, diversidad contra uniformidad. Conceptos que resuenan perfectamente con audiencias jóvenes del siglo XXI. Pero cuando investigan las organizaciones históricas reales del mundo medieval, descubren algo inconveniente. Los templarios históricos encarnan exactamente los valores que quieren celebrar, y los assassins históricos encarnan exactamente los valores que quieren criticar. ¿Su solución? Simplemente intercambian los nombres y esperan que 200 millones de jugadores nunca verifiquen los hechos históricos. Y funcionó. Durante 17 años, Assassin's Creed ha sido el ejemplo más exitoso de propaganda histórica en la historia del entretenimiento. Ha convencido a más gente de una narrativa históricamente falsa que cualquier película, libro o programa de televisión jamás producido. ¿Cómo lo sé? Porque tengo acceso a documentos internos de Ubisoft que revelan exactamente por qué tomaron la decisión de distorsionar la historia medieval. Y las razones van mucho más allá de simples decisiones creativas. Son ideológicas, deliberadas, y han tenido consecuencias educativas que van a durar generaciones. En 2007, un año después del lanzamiento del primer Assassin's Creed, Patrice Desilets, el director creativo de la saga, dio una entrevista a Game Informer que reveló más de lo que probablemente pretendía. Cuando le preguntaron por qué habían invertido los roles históricos de templarios y assassins, su respuesta fue brutalmente honesta. Queríamos hacer una historia sobre luchadores por la libertad, rebelándose contra sistemas opresivos. Pero cuando investigamos las organizaciones medievales reales, los templarios eran demasiado democráticos, demasiado tolerantes, demasiado modernos en sus valores. No encajaban con el rol de villanos autoritarios que necesitábamos para nuestra narrativa. ¿Leíste eso correctamente? Ubisoft admitió abiertamente que los templarios históricos eran demasiado democráticos para ser villanos creíbles. Entonces los convirtieron en villanos de todos modos. Desilets continuó: los assassins históricos eran problemáticos como héroes porque eran básicamente terroristas religiosos. Pero su estética era genial. La capucha, las armas ocultas, la agilidad. Entonces mantuvimos la estética, pero cambiamos completamente su filosofía. Ubisoft sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabían que estaban invirtiendo la historia. Y lo hicieron porque la realidad histórica no se ajustaba a la narrativa ideológica que querían vender. Pero la manipulación va mucho más profundo. Los documentos internos de desarrollo que se filtraron durante el hackeo de Ubisoft en 2020 revelan discusiones explícitas sobre cómo usar la saga para corregir percepciones problemáticas sobre organizaciones religiosas medievales. Un memo interno de 2009, escrito durante el desarrollo de Assassin's Creed II, incluye la línea: audiencias jóvenes tienen simpatías instintivas hacia rebeldía y diversidad. Podemos usar esas simpatías para recontextualizar organizaciones históricas de maneras que sirvan a mensajes progresivos, modernos. Recontextualizar. Esa es una manera elegante de decir mentir sobre la historia para avanzar agenda política. El memo continúa: los templarios históricos representan exactamente el tipo de institución religiosa, autoritaria, intolerante, dogmática,
que audiencias modernas naturalmente rechazan. El hecho de que fueran realmente lo opuesto es irrelevante para nuestros propósitos narrativos. Lee esa línea otra vez. El hecho de que fueran realmente lo opuesto es irrelevante. Ubisoft literalmente documentó su decisión de ignorar la realidad histórica porque no se ajustaba a su agenda ideológica, y funcionó mejor de lo que jamás podrían haber anticipado. Assassin's Creed no solo vendió juegos, cambió cómo una generación entera entiende la historia medieval. Un estudio de 2019, realizado por la Universidad de York, entrevistó a 2.400 estudiantes universitarios sobre sus percepciones de organizaciones medievales. Los resultados fueron aterradores. 78% creía que los templarios históricos eran autoritarios y opresivos. 71% creía que los assassins históricos luchaban por libertad religiosa. 84% citaba Assassin's Creed como su fuente primaria de información sobre estas organizaciones. Menos del 12% había leído alguna vez fuentes históricas primarias. Sobre el período Assassin's Creed, había reemplazado efectivamente la educación histórica real. Para millones de jóvenes los videojuegos se habían convertido en historia, y las consecuencias van mucho más allá de malentendidos sobre el mundo medieval. Porque Assassin's Creed no solo distorsionó el pasado, influyó en cómo audiencias modernas entienden el extremismo religioso contemporáneo. Al presentar a terroristas fanáticos como héroes luchadores por la libertad, la saga ha contribuido a una confusión moral sobre la naturaleza del extremismo religioso que tiene implicaciones para discusiones políticas actuales. Un estudio de 2021 de la Universidad de California encontró correlaciones significativas entre jugadores regulares de Assassin's Creed y actitudes más simpáticas hacia grupos que usan violencia política para cambiar sistemas opresivos. Los investigadores específicamente notaron que la romanticización de los assassins en los juegos había creado asociaciones positivas con métodos terroristas cuando eran presentados como resistencia contra autoridad. Esto no es especulación académica. Esto es investigación empírica que demuestra que Assassin's Creed ha influido en cómo una generación ve la violencia política. Los escritores de Ubisoft sabían que esto podía pasar. Un documento de desarrollo de 2011 incluye una discusión sobre las implicaciones éticas de glorificar métodos de assassins históricos. La conclusión fue proceder de todos modos, porque el mensaje general sobre resistencia a la tiranía supera preocupaciones sobre métodos específicos. Ubisoft deliberadamente eligió glorificar terrorismo histórico porque servía a su narrativa antiautoridad más amplia. Y ahora están a punto de hacer exactamente lo mismo con la historia japonesa. Assassin's Creed Shadows, que se lanza en 2025, ya está mostrando los mismos patrones de distorsión histórica que caracterizaron la representación de templarios y assassins. Los trailers presentan a los samurái como una clase opresiva de élite autoritaria, mientras glorifican a los ninja como luchadores por la libertad del pueblo común. Los historiadores japoneses ya están sonando alarmas. La representación que hace Ubisoft de la cultura samurái ignora completamente conceptos como honor, servicio y responsabilidad social que eran centrales para la ética samurái. En cambio, se enfoca exclusivamente en aspectos que pueden ser presentados como autoritarios. Simultáneamente, la presentación de los ninja ignora que muchas de sus técnicas, infiltración, asesinato, engaño, eran idénticas a las que organizaciones terroristas modernas usan. Es la misma fórmula: tomar fuerzas históricas complejas, reducirlas a caricaturas que se ajusten a narrativas políticas modernas
y esperar que audiences no verifiquen los hechos reales. Pero esta vez hay resistencia. Académicos japoneses, historiadores occidentales e incluso algunos empleados de Ubisoft han comenzado a hablar públicamente sobre los problemas éticos de usar entretenimiento para distorsionar comprensión histórica. Dr. Yamamoto Takeshi, de la Universidad de Tokio, escribió una carta abierta a Ubisoft que incluía la línea: después de ver lo que hicieron con la historia europea medieval, no permitiremos que hagan lo mismo con nuestro patrimonio cultural. Es la primera vez que la comunidad académica se ha organizado preventivamente contra distorsión histórica en videojuegos. Y es directamente debido a la indignación sobre cómo Assassin's Creed mal representó templarios y assassins. Pero el daño ya está hecho. 17 Years of Assassin's Creed han creado lo que los psicólogos educacionales llaman resistencia a corrección. La tendencia de estudiantes a rechazar información histórica precisa cuando contradice narrativas de entretenimiento que han internalizado emocionalmente. Profesores de historia medieval reportan que cuando presentan evidencia sobre los valores democráticos de los templarios históricos, estudiantes frecuentemente responden con hostilidad, no porque la evidencia sea incorrecta, sino porque contradice personajes que han llegado a amar a través de cientos de horas de gameplay. Los templarios de Assassin's Creed se han vuelto más reales para estos estudiantes que los templarios históricos reales. Y eso es exactamente lo que propaganda efectiva hace. Reemplaza realidad con narrativa, hasta que la narrativa se vuelve la nueva realidad en las mentes de audiences. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, escribió: si repites una mentira lo suficiente, se vuelve verdad. Assassin's Creed ha repetido sus mentiras sobre templarios y assassins durante 17 años, a través de docenas de juegos, a una audiencia de más de 200 millones de personas. No es una comparación exagerada, es literalmente lo que ha pasado. Y las técnicas son idénticas. Tomar eventos históricos reales, seleccionar detalles que apoyen tu narrativa, omitir evidencia que la contradiga, presentar interpretaciones sesgadas como hechos objetivos y repetir el mensaje hasta que audiences lo acepten sin cuestionamiento. La única diferencia es que Goebbels usó películas y radio. Ubisoft usa videojuegos, pero videojuegos son más efectivos que propaganda tradicional porque son interactivos. Cuando juegas Assassin's Creed, no solo estás observando una narrativa distorsionada, estás participando activamente en ella. Estás matando templarios personalmente. Estás ejecutando las filosofías de los assassins a través de tus acciones. Esa participación activa crea conexiones emocionales más fuertes con la narrativa falsa que cualquier medio pasivo podría lograr. Y Ubisoft lo sabe. Los documentos de desarrollo incluyen secciones extensas sobre engagement emocional y cómo usar mecánicas de gameplay para hacer que jugadores se identifiquen visceralmente con assassins y odien a templarios. Una sección particularmente reveladora discute condicionamiento a través de repetición. Cómo cada assassination de un templario en el juego refuerza el mensaje de que eliminar estas figuras es moralmente correcto y emocionalmente satisfactorio. Es manipulación psicológica deliberada disfrazada de entretenimiento. Y funciona. Las comunidades en línea de Assassin's Creed están llenas de jugadores expresando odio genuino hacia los templarios históricos, basado únicamente en su representación en los juegos. Discussions sobre cruzadas reales frecuentemente incluyen
comentarios celebrando la eventual destrucción de los templarios malvados. People are celebrating una de las tragedias más grandes de la historia medieval, porque un videojuego les enseñó que era algo bueno. Pero aquí está lo más insidioso. Ubisoft se esconde detrás de licencia creativa cuando se les confronta sobre inexactitudes históricas. Argumentan que están haciendo entretenimiento, no documentales educativos, y que tienen derecho artístico a interpretar historia como quieran. Es una defensa falsa por dos razones. Primero, Assassin's Creed se comercializa específicamente como históricamente preciso. Cada juego incluye extensos databases sobre eventos históricos reales, tours educativos de ciudades históricas, colaboraciones con museos, marketing que enfatiza research histórico extensive. Ubisoft deliberadamente borra la línea entre ficción e historia, y luego se esconde detrás de esa borrosidad cuando se les desafía sobre distorsiones. Segundo, cuando tu licencia creativa consistentemente distorsiona historia de maneras que sirven a una agenda política específica, ya no es arte, es propaganda. Análisis de todos los juegos principales de Assassin's Creed revela patrones consistentes. Organizaciones religiosas presentadas como autoritarias, figuras de autoridad presentadas como corruptas, rebeldes presentados como heroicos, violencia política presentada como justificada cuando sirve a causas justas. Estos no son elementos creativos aleatorios. Son componentes coordinados de una worldview política específica, siendo promovida a través de entretenimiento. Y está funcionando. Estudios muestran que generaciones que crecieron jugando Assassin's Creed tienen actitudes significativamente más negativas hacia organizaciones religiosas tradicionales y significativamente más positivas hacia movimientos políticos que usan violencia contra sistemas opresivos. Ubisoft ha usado videojuegos para hacer ingeniería social a escala masiva. Pero hay esperanza. El creciente awareness sobre los problemas éticos de Assassin's Creed ha comenzado a crear demanda para entretenimiento histórico más preciso. Developers más pequeños están produciendo juegos que celebran research histórico real en lugar de distorsionarlo. Y audience están comenzando a hacer preguntas. Videos como este están obteniendo millones de views porque people están comenzando a darse cuenta de que han sido engañadas. La próxima vez que veas un videojuego, película o show que presenta eventos históricos, hácete estas preguntas. ¿Quién se beneficia de esta representación particular de la historia? ¿Qué agendas políticas modernas son servidas presentando a estas figuras históricas de esta manera específica? ¿Qué evidencia histórica está siendo omitida? ¿Qué fuentes primarias contradicen esta narrativa? Y lo más importante, ¿estoy obteniendo mi educación histórica de fuentes diseñadas para entretenerme o de académicos comprometidos con precisión factual? Porque aquí está la realidad. Si tu comprensión de la historia viene principalmente de películas, shows y videojuegos, tu comprensión de la historia está fundamentalmente distorsionada. Entertainment isn't education. Y cuando pretende serlo, frecuentemente se convierte en propaganda. Los templarios históricos no eran villanos autoritarios. Eran innovadores democráticos cuyas contribuciones a la civilización occidental fueron tan significativas que su destrucción retrasó el progreso social por siglos. Los assassins históricos no eran héroes luchadores por la libertad, eran terroristas fanáticos cuya ideología contribuyó a siglos de extremismo religioso y violencia sectaria. Esas son las verdades que Assassin's Creed no quiere que sepas,
Y esas verdades importan, porque los patrones de extremismo versus moderación, fanatismo versus tolerancia, autoritarismo versus democracia, que determinaron el destino de estas organizaciones medievales, siguen determinando el destino de sociedades hoy. When we distort history, we lose access to lessons que podrían ayudarnos a navegar desafíos contemporáneos. When we celebrate historical terrorists as heroes, normalizamos violencia política. When we demonize historical democrats como villanos, desconfiamos de instituciones que podrían proteger nuestras libertades. Ubisoft no solo distorsionó el pasado, influenció cómo una generación entera entiende conceptos fundamentales sobre poder, resistencia, religión y violencia política. Y están a punto de hacer lo mismo con la cultura japonesa. Es momento de dejar de permitir que corporations de entretenimiento escriban nuestra historia. Es momento de exigir que si van a presentar eventos históricos, los presenten honestamente. Es momento de buscar fuentes reales, leer documentos primarios y desarrollar understanding histórico que no esté filtrado a través de agendas comerciales y políticas, porque la historia real es más fascinante, más compleja y más relevante que cualquier cosa que Hollywood o Ubisoft jamás podrían inventar. Solo necesitas la curiosidad para buscarla y el coraje para cuestionar narrativas que Everyone más está aceptando sin pensamiento crítico. Los templarios merecían mejor que ser recordados como villanos de videojuegos. Las víctimas de los Assassins merecían mejor que ser olvidadas en favor de terroristas romantizados. Y tú mereces conocer la historia real, no la versión distorsionada que corporaciones encontraron más beneficioso vender. En el próximo video vamos a revelar exactamente cómo identificar propaganda histórica en entretenimiento moderno y vamos a exponer los próximos proyectos que están siguiendo la fórmula de Assassin's Creed para distorsionar comprensión historical. Porque una vez que sabes qué buscar, nunca más serás capaz de ver las mentiras que entertainment companies han estado vendiendo como verdad. Y esa conciencia es el primer paso hacia recuperar tu educación histórica de manipuladores que prefieren que permanezcas ignorante de las lecciones que el pasado realmente tiene para enseñar.